Bueno, pues nada, reciban un abrazo. Soy vuestro hermano Eugenio de Marchalene y la verdad que me siento muy dichoso. Siento muy dichoso de poder estar aquí, de poder dirigirme a todos ustedes. La iglesia de Alboraya, pues, es una iglesia amiga, ¿vale? Tengo muchos amigos y la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de estar con vosotros me siento muy a gusto. Y nada, el otro día, pues, el hermano Gordito me decía de que quería hacer un culto de jóvenes y que compartiera mi testimonio. Y la verdad que para mí es un privilegio poder compartir lo que, igual que a todos, poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo Dios obra de una forma u otra. Es algo que siempre nos llena de alegría. Y antes de nada quiero decir que creo que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos vivencias propias, tratos de Dios en nuestras vidas, porque como vasijas somos en manos del alfarero y Él nos modela conforme Él quiere. Y yo les voy a contar algo que sucedió en mi vida y quiero dirigirme sobre todo a esas personas que parece ser que el diablo quiere robarle sus ilusiones, que parece ser que el diablo quiere robarle sus sueños. Hoy tengo una palabra de Dios para ti, y es que está escrito: Jehová cumplirá su propósito en mí, y por medio de mi testimonio quiero darles a entender que lo que Dios dice y promete lo cumple. Miren, quiero decirles, y voy a empezar ya, ¿vale? Por la gracia de Dios, soy un joven que llevo toda la vida, todo por gracia de Dios, no por méritos propios. Soy un joven que lleva toda la vida sirviendo al Señor, y mis amigos que me están escuchando lo saben. Tuve la dicha de que con 11 años, tenía o 12, me pusieron en el coro. Siempre he sido músico, siempre pues he tocado la batería, luego aprendí a tocar el piano. Y con 11, 12 años me acuerdo que el hermano Fernando Fajardo, que por aquel tiempo fue nuestro pastor por unos meses en la iglesia de Marchalene, me puso en el coro tocando la batería. Y la verdad que era un sueño para mí, porque desde niño siempre había soñado con estar en el coro. Y gracias a Dios pues estuve ahí y hasta el día de hoy sigo siendo del coro. Amén. Bueno, pues pasaron los años y conforme la vida de uno se va desarrollando, va madurando, va creciendo, uno sueña siempre con algo más. Gracias a Dios nunca he estado en el mundo, no sé lo que es. Quiero deciros que el que tiene a Dios no le hace falta nada más. Si no estuve en el mundo, no es por nada, es porque nunca me hizo falta. El que tiene al Señor lo tiene todo. Y fui creciendo y recuerdo que me pedí muy joven, con 17 años, con 18 años me casé, el Aarón vino a mi boda y había algo ya en mí que yo sentía en mi corazón, desde que tenía unos 16 años, 15, y yo siempre había soñado predicar la palabra. Pero yo le dije al Señor, cuando yo oraba en mi cuarto, yo le decía: Dios mío, que seas tú el que me llame, no voy a ir yo detrás de ningún cargo, porque todo lo que toca el hombre, hermanos, lo estropea. Pero si dejamos que sea Dios quien mueva los hilos, podemos estar satisfechos y podemos estar tranquilos de que es su voluntad la que se realiza. Y yo pues iba pasando el tiempo y ardía un fuego en mi corazón por predicar la palabra. Y entró en la iglesia nuestro hermano Vicente, que Dios lo bendiga mucho. Y pasó un tiempo y un día pues nos cogió a mí y a mi hermano Samuel, que es mi hermano en el ministerio, y nos dijo, esto fue en el verano de 2018, en el mes de agosto o así, nos cogió y nos dijo: mirad, llevo un tiempo orando y quiero deciros que he visto que tenéis el ministerio y Dios me ha dicho que tenéis el ministerio para predicar la palabra.
en pocas palabras nos dijo: quiero levantaros de candidatos. Nos dijo: pensarlo y ya me diréis, de aquí a unos días. Bueno, yo al día siguiente le llamé. Al día siguiente le dije... Bueno, antes de eso quiero decir que cuando llegué a mi casa se lo agradecí mucho a Dios, porque vi que mi sueño no era mi propio sueño, era también el propósito de Dios para mi vida, porque Él fue el que movió los hilos. Y voy rápido, no quiero hacerme canso. Y recuerdo que al día siguiente le llamé, le dije: pastor, cuenta conmigo, creo que es de Dios y es lo que siempre he sentido en mi corazón. Y bueno, hermanos míos, pues pasó el tiempo, hicimos el examen y nos aprobaron como candidatos locales. El sueño de mi vida se cumplía, la ilusión de mi corazón se hacía realidad. Bueno, pues quiero decirles que empezaron a levantarse los problemas en mi vida. Pasó un mes, dos, y había problemas que, bueno, que se podían llevar, ¿no? Problemas familiares, económicos, pues, como todos pasamos, pero se podían llevar. Pero fue en el mes de octubre, a finales, que yo empecé a ir al médico. Yo empecé a ir al médico porque noté que algo no cuadraba en mí, ¿vale? Y me hicieron unas pruebas, una ecografía, un TAC, varias cosas. Y recuerdo que a mediados de noviembre fue, yo tenía una consulta por la tarde en el médico para decirme qué es lo que pasaba. Y recuerdo que tenía la consulta a eso de las 6:30 de la tarde, y me llaman: Eugenio Escudero, pase usted a consulta. Bueno, pues paso con mi compañera, y según me siento en la silla, hay allí una doctora que me mira y me dice: bueno, dice, después de realizar las pruebas, hemos visto que tienes un tumor maligno y que te tienes que operar. Mi primera reacción, hermanos, se me vino el mundo encima. Recuerdo que puse la cabeza en aquel escritorio. Mi compañera no asimilaba lo que estaba pasando. Mis padres estaban en la sala de espera porque tampoco creíamos que pasaba nada raro. Y yo le dije a ella: ve, llama a los que pasen. Y recuerdo que pasaron. Mi padre también es obrero, y empezó a hablar la médica con mi padre: mire, su hijo tiene un tumor maligno y hay que operarlo. Esto tiene una operación sencilla, pero hay que quitar lo que él tiene. Y recuerdo a mi padre que hacía de tripas corazón. Recuerdo que a mi compañera pues se le saltaban las lágrimas. También estaba mi madre, también estaba ella llorando. Pero en medio de ese desconcierto levanté mi cabeza y le dije a la médica: mira, quiero decirte que yo estoy tranquilo porque yo soy un hijo de Dios y yo sé que a mí no me va a pasar nada. Bueno, hicieron los papeleos, tuve que firmar unos papeles dando consentimiento de que me operasen. Y recuerdo que salimos de allí y era la hora del culto. Eran las 7 de la tarde más o menos. Y recuerdo que se hacía el silencio en el coche, nadie hablaba. Recuerdo, fíjense qué detalle, porque lo estoy contando, estoy hablando de corazón a corazón. Recuerdo que se me habían roto los palos de la batería. Y yo le dije a mi padre, digo: papá, vamos a comprar los palos de la batería y vámonos para el culto. Me miró como con cara de decir: ¿estás seguro? Y yo dije: tenemos que ir al culto, porque hermanos, por encima de todo, hay que darle la gloria y la honra al Señor. Minutos antes me diagnosticaban con un tumor maligno, pero nada había cambiado en mí. Yo quería seguir adorando al Señor. Bueno, recuerdo que fuimos a la tienda de música, que me compré los palos, y recuerdo que aún faltaban unos minutos para el culto. Yo vivía encima del culto, ahora no, ahora vivo en un pueblo, no vivo en Valencia. Y recuerdo que le dije a mi compañera, Eli, ahora bajo yo, que voy a subir a cambiarme, porque iba con un chándal, y digo, voy a cambiarme de ropa. Y recuerdo que subí a la casa, hermanos míos, y había en una parte dentro de mí que existía un desconcierto total.
de no entender nada de lo que estaba pasando. Pero yo no sé qué es lo que pasó, hermanos míos, que automáticamente mis manos se alzaron al cielo y dije: Señor, te adoro. Yo te doy a ti la gloria y te doy la honra por encima de toda circunstancia. Y levanté mis manos y fueron 20 o 30 segundos que adoré al Señor. Me cambié de ropa, bajé al culto. Le di la noticia a mi hermano Samuel porque él sabía que tenía que ir al médico. Él se echó a llorar. Yo decía: tranquilo, que no pasa nada, que Dios está conmigo, Samuel. Bueno, para no hacerme canso, disculparme si me paso del tiempo. Pasó el tiempo y me llamaron para operarme. Un día 20 o 21 de diciembre del 2018. Recuerdo que me llaman: tal día tienes que operarte. Vale. Y recuerdo que esa mañana me levanté. Tenía que ingresar muy temprano, hermanos míos, a las 7 o las 8 de la mañana. Y me levanté y, hermanos, tenía unas fuerzas en mi interior. Y es que está escrito: Dios multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Tenía unas fuerzas dentro de mí que yo entre mí entendí y dije: esto no viene de mí, porque yo soy débil, soy un puñado de polvo de la tierra. Esto viene de Dios. Y recuerdo que ingresé, recuerdo que me pusieron en una camilla, me pasaron, y recuerdo que yo iba mirando las luces y iba cantando alabanza. El celador me miraba con cara de decir: ¿qué le pasa a este? Está loco. Y nada, y me operaron. Fue una operación sencilla, estuve 1 hora y media en quirófano. Y al día siguiente me dieron el alta y el médico me dijo: vamos a analizar el tumor que hemos quitado para confirmar si es maligno o no. Bueno, pues pasó un mes, fui a la consulta del médico y el médico que me operó no era especialista en tumores. Disculparme que hable así, es que quiero ser claro. Y cuando fui allí me dijo: hemos analizado y efectivamente lo que te hemos quitado era malo. Entonces tienes que ir al oncólogo, a ese médico que nadie quiere ir. Pero bueno, yo en mi corazón seguía confiado. Recuerdo que, porque a mí me habían hecho un TAC y me dijo: está todo limpio, hemos quitado lo malo que había, pero tienes que ir al oncólogo. Y recuerdo que muchas de las noches, hasta la cita con el oncólogo, hermano, el diablo, que Jehová lo reprenda, intentaba turbarme en mi mente. Me intentaba decir: voy a acabar contigo, el propósito que Dios tiene contigo no lo voy a cumplir. Hasta aquí llegaron los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Pero yo siempre adoraba a Jehová, yo siempre oraba en mi casa, cantábamos alabanzas yo y mi compañera. Y cuando el diablo me susurraba eso antes de dormir, siempre que me acostaba a dormir, hermanos, ¿saben ustedes lo que soñaba? Me veía predicando la palabra, me veía en mi iglesia, incluso me llegué a ver en un sueño en Alboraya predicando. Y es que, como aquel José, que el diablo parecía que quería romper sus sueños, pero es que el sueño de José era el sueño de Dios. Quiero decirte en esta noche que por mucho que el diablo quiera romper tus sueños, no te preocupes, no tengas miedo, que si tus sueños son voluntad de Dios, Jehová los cumplirá. No tengas miedo, porque como Pablo y Silas adoraron en la cárcel y los muros cayeron, quiero decirte que en los temores no hallarás una vía de escape, en los miedos no vas a hallar una vía de escape, pero como seas capaz de levantar tus manos y adorar a Dios en el momento más difícil, te aseguro que los muros de tu cárcel caen y vendrá libertad para tu vida. En el peor momento de mi vida aprendí que se puede hallar una salida solamente de una forma: adorando a Dios. Y te doy este consejo en medio de tu peor momento: no te quejes, no repliques, simplemente adórale a Él. Y recuerdo que fui al médico y una noche antes de ir al oncólogo yo le dije al Señor, digo: Dios mío, digo, confío tanto en ti, creo tanto en ti, que mañana no me va a hablar un médico, mañana vas a hablar tú a través de este médico. Todo lo que diga este médico me lo voy a tomar como palabras tuyas.
y me acosté. Levantemos por la mañana, yo y mi compañera, vino mi padre a recogerme, fuimos al médico y recuerdo que me llama el doctor y recuerdo entrar a la consulta y ver a un hombre sonriente, un hombre que me transmitía paz y me lo sigue transmitiendo porque aún sigo yendo al médico. Y recuerdo que este hombre me da la mano y con una sonrisa de oreja a oreja me dice, palabras textuales, quiero que sepas algo, que ni te vas a morir ni te va a pasar nada malo. Quiero decirte que tú estás sano y estás curado. Entonces yo cerré mis ojos y dentro de mí dije, gracias Señor, porque lo que tú haces, lo haces bien. Me dijo, ahora bien, para prevenir, Eugenio, te recomiendo que te des una semana de quimioterapia. Pero es solo si tú quieres. Y como yo le dije al Señor, Dios mío, vas a hablar tú a través de este médico. Yo le pregunté, oiga, ¿y usted qué haría? Y él me dijo, yo me lo daría. Y yo le dije, pues si usted me lo dice, yo lo hago. Y estuve una semana, 5 días, yendo al Hospital de la Fe, a un sitio que se llama el Hospital de Día, donde allí hay unas camas, te ponen unos goteros. Recuerdo que yo allí me tiraba 3 o 4 horas. Pero fíjense, no he sentido más paz en mi vida. Recuerdo que estando allí Dios me daba mensajes, Dios administraba mi corazón, Dios administraba mi espíritu. Casi todos los días me quedaba allí dormido porque este tratamiento te cansa mucho, hermano. Y recuerdo que me di el tratamiento. Pasó un poco de tiempo y perdí mi cabello, se me cayó. Pero me acuerdo que me compré 2 gorras y yo seguía bajando a mi culto, me ponía en mi coro, seguía predicando. Porque como dijo Job, adoraremos a Dios en el tiempo bueno y no en el malo. Si Dios dio y Dios quitó, que bendito sea su nombre. Y seguí adorando a Dios. Pasaron los meses, iba al médico, me hacían pruebas y tengo que decir a día de hoy que yo estoy sano para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más quería decir con esto, Eugenio? Esta noche simplemente quiero recordarte que los propósitos de Dios se cumplen, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy sigo sirviendo al Señor, hermano, y yo te digo, si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo también? ¿Es que acaso Dios hace excepción de personas? Tengo que decirte, a ti vida tribulada que me escuchas, corazón compungido por la tristeza, mente apaleada por los dardos del diablo, Jehová cumplirá su propósito en ti. Los tiempos son de Dios, a Él nada se le escapa. Y si Dios te ha prometido algo, lo va a cumplir, aunque sea en una cárcel. Y con esto les dejo. En cierta ocasión el mismo Señor dijo del apóstol Juan, aquel apóstol al que él amaba, al que se recostaba en su pecho, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, léanlo si quieren. Él dijo, este quedará hasta que yo regrese. Allí hay un alboroto entre los apóstoles y le dicen, ¿cómo que este no va a morir hasta que tú vengas? Y el Señor dice, yo no he dicho eso. Yo he dicho, Él queda hasta que yo regrese. Este va a ver mi venida. Y el mismo Señor dice, y si fuera así que Él queda y no muere hasta que yo venga, ¿a vosotros qué? Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Y esa promesa quedó ahí. Pasaron los años. Este apóstol Juan predicó la palabra, abrió iglesia. Y llegó un momento, hermanos míos, que lo echaron en una cárcel llamada Patmos, o en una isla apartada de todo, le borraron el nombre, porque allí en Patmos te ponían un código, hasta tu nombre te lo borraban. Y el apóstol Juan pudo pensar en este momento, se acabaron las promesas de Dios para mí, no hay nada más para mí. Pero estaba esa promesa de Jesús, este verá mi venida. Y después de escribir todo el Apocalipsis, cuando ya los capítulos del Apocalipsis se fuman, en el capítulo 19
Verso 11, dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tengo que decir que se cumplió la promesa, porque dice que tenía un nombre: Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? El mismo Juan escribe en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Cuando parecía que por la cárcel que él vivía todo se fumaba, cuando parecía que ya no había promesa para él, se cumplió la promesa. En la cárcel más oscura, apartado de todo, y lo vio, y ahí estaba el Verbo de Dios. Las promesas de Dios se cumplen, y su palabra siempre es sí y amén. Así que no temas, porque si Dios te lo prometió, Él lo hará. Sepamos adorar en el tiempo malo y esperar en sus promesas, porque Dios nunca falla. Espero haberles hecho bien con este testimonio, recibir un abrazo y disculparme por el tiempo. Josué, discúlpame. Que Dios les bendiga mucho, y recibir un abrazo de vuestro hermano Eugenio.